En un video anterior que te lo voy a estar dejando acá, te mencioné la importancia de que una de las cuatro virtudes para poder ser arrebatados, formar parte de la iglesia que se convertirá en la esposa del Cordero, tiene que ver con que tengamos madurez espiritual. Y es por eso que vamos a ver en este video la importancia de desarrollar madurez para poder ser parte de la iglesia arrebatada. Mi nombre es Lautaro y te invito a que le compartas el video a alguien que vos sepas que le puede ayudar, que le puede interesar el tema de desarrollar la madurez para poder alcanzar el arrebatamiento y convertirnos en la esposa del Cordero. Quiero poder mostrarte a través de la Escritura, a través de la Biblia, qué significa que nosotros seamos personas maduras, qué evidencia en nuestra vida que hemos desarrollado una madurez espiritual y qué son las cosas que tenemos que hacer o cómo tenemos que movernos para que verdaderamente pueda ser notoria la madurez en nosotros y realmente desarrollar una vida, una intimidad con Dios, una relación con Dios estable, permanente, que perdura en el tiempo, porque somos personas maduras en Cristo. Muy bien, primeramente hay que remarcar que estamos hablando de una madurez que es de carácter 100% espiritual, o sea que tiene su origen en el espíritu. Entonces, independientemente de la edad biológica que nosotros podamos tener, vamos a poder madurar. Es por eso que Dios no se relaciona con nosotros en base a nuestra edad biológica, sino que Dios se relaciona con nosotros en base a la edad o a la madurez que tenemos en nuestro espíritu. Por eso Pablo le decía a Timoteo, por ejemplo, que nadie tenga en poco tu juventud hablando biológicamente, sino que Timoteo espiritualmente era una persona madura, una persona entendida, que había desarrollado madurez, pero que se ve que físicamente era un joven todavía. Entonces es por eso que no hay diferencia para Dios. Dios puede usar a un joven como usa a una persona adulta, porque no depende de la madurez que tengo aquí afuera en este cuerpo, sino que tiene que ver con la madurez que nosotros vamos a desarrollar dentro de nuestro espíritu. Así que si sos joven, te invito para que busques a Dios, porque no sos el futuro de la iglesia, sino que sos el presente, el ahora, y Dios quiere hoy usar tu vida y por eso es importante que desarrolles la madurez en tu espíritu. Ahora, aunque la madurez espiritual no tiene que ver con la biológica, sí que la madurez espiritual va a afectar a nuestra madurez biológica. Me explico. Lo que quiero decir es que cuando una persona madura espiritualmente, también como consecuencia va a madurar biológicamente, y es por eso que las personas que te conocen y que te ven que no están en Cristo, van a notar que cuando vos empezás a madurar espiritualmente, también se va a percibir una madurez en tu parte humana, en tu madurez terrenal, vamos a llamarle, y que va a ser muy notoria y van a ver que te comportas como una persona más adulta. Y es por eso que capaz que a veces me han dado más años de los que tengo, no por la apariencia, capaz que era por la madurez. Seguimos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 3 en el verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues hay entre ustedes celos, contienda y disensiones. ¿No son carnales y andan como hombres? Pablo dice, de manera que no les puede hablar como a personas espirituales, sino como a personas carnales, que es lo mismo que niños en Cristo. Entonces, cuando hablamos de los niveles de madurez, estamos hablando de los niveles de espiritualidad. Por eso justamente la madurez es una madurez espiritual o la madurez de nuestro espíritu. Entonces, cuando hablamos de madurez espiritual, estamos hablando justamente del desarrollo de nuestra vida espiritual y que mengue, que se apague y que vaya muriendo nuestra vida terrenal. Entonces, madurar en Cristo tiene que ver con que nosotros nos volvamos personas espirituales. Ahora, la pregunta es, ¿cómo me vuelvo una persona espiritual o qué es una persona espiritual? Cuando hablamos de una persona espiritual, no pienses rápidamente en ver cosas, en escuchar voces, en que se te apareció y tuviste una visión. Si bien esas cosas pueden pasarte, pero eso no evidencia madurez en el espíritu. Hay personas que no conocen a Dios, posiblemente muchos de ustedes antes de conocer a Dios han vivido experiencias sobrenaturales y eso no quería decir que ustedes eran o yo éramos maduros espiritualmente. Entonces, tener experiencias de carácter paranormal, vamos a llamarle, tener experiencias espirituales que escuchaste, que sentiste, que te tocaron, que eso no evidencia madurez espiritual. La madurez espiritual vamos a verla por la Biblia. Ya rápidamente el apóstol Pablo en el verso 2 dice, les tuve que hablar y no les pude hablar como espirituales,
sino que les tuve que hablar como a carnales y como a niños en Cristo. Lo primero que vemos es que los niños, los carnales, hay que tener cuidado con las cosas que se le hablan. ¿Por qué? Él en el verso 2 les dice, les tuve que dar leche y no les pude dar vianda. Otras versiones dicen, no les pude dar alimento sólido. Y otras versiones dicen, les tuve que enseñar cosas sencillas porque no eran capaces de comprender cosas complejas. Entonces, cuando hablamos de niños, hay que tener cuidado con lo que se le habla. ¿Por qué? Porque hay cosas que no pueden digerir. Y por eso Pablo dice, les di una enseñanza sencilla. ¿Por qué? Porque les cuesta entender. O sea que cuando hablamos de madurez y de inmadurez, espiritualmente hablando, tiene que ver con un desarrollo del entendimiento. Tiene que ver con que a mí me puedan hablar cierto tipo de cosas y yo rápidamente las puedo entender. Cuando hablamos de poder entender, no quiere decir que yo escucho una prédica, vamos a poner un ejemplo, escucho una prédica y entiendo lo que el predicador dice, entiendo aquí en mi mente, pero luego salgo, empiezo a transitar mi vida y no pongo por obra esa prédica. Entonces quiere decir que espiritualmente no lo entendí. O sea, lo entendí con mi entendimiento humano porque comprendí el mensaje, sé de qué se habló, te puedo explicar qué fue lo que se enseñó, pero no lo entendí con el entendimiento de mi espíritu porque justamente no puedo aplicar o no aplico eso que primeramente entendí con mi mente biológica. Entonces, cuando hablamos de entendimiento espiritual, tiene que ver con que cuando una persona en Dios, espiritualmente hablando, entiende la palabra, es porque la recibe y la pone por obra. Pero cuando yo no entiendo, no tengo entendimiento de Dios en mi vida, mi espíritu no ha entendido, quiere decir eso que a nivel intelectual entiendo el mensaje, sé de qué se habló, pero a nivel espiritual no lo entiendo porque no lo estoy aplicando. Entonces justamente cuando hablamos de personas maduras estamos hablando de personas que lo que recibieron y lo que entró por sus oídos lo ponen por obra y lo ejecutan. Y es por eso que justamente se le puede hablar de cosas profundas, porque ¿qué sentido tiene hablarle a alguien cosas profundas de Dios si lo sencillo no lo pone por obra? Por eso Jesús dijo, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, pero si en lo poco no soy fiel, no me van a dar más y no me pondrán mucho. Eso aquí se aplica. ¿Por qué? Porque justamente si yo lo poco que entiendo, entiendo a nivel intelectual, no lo quiero entender espiritualmente, o sea que no lo pongo por obra, entonces de gusto Dios me va a entregar más conocimiento, más entendimiento, si realmente lo poco que hasta ahora me ha dado no lo estoy aplicando. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, fíjense que separa al natural del espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice que el hombre natural no puede, por más que quiera el hombre natural, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él le son una locura y se han de entender espiritualmente. Es por eso que cuando hablamos de madurez espiritual estamos hablando del desarrollo de nuestro entendimiento espiritual. Y justamente eso tiene que entender con cosas que humanamente a mí me parecen una locura, pero que espiritualmente yo las puedo comprender, las entiendo y las pongo por obra. Una de las primeras cosas que te mencionan cuando vos les hablas de Cristo y les decís que sos cristiano es el hecho del diezmo, las ofrendas y esa cuestión, ¿no? Es que lo primero que choca con la mente natural en este sistema y en este mundo donde la Biblia dice de que el dinero es uno de los dioses de este siglo, la gente ama el dinero más que a ellos mismos, ¿cómo es posible? No entienden ellos, no lo pueden comprender, que alguien que ama a Dios esté dispuesto aún a entregar su economía a Dios, aún a soltar lo que este mundo más ama, que es el dinero. Nosotros estamos dispuestos a darle una ofrenda a Dios por amor, por gratitud, por entrega. Entonces, eso hace de que la mente natural no percibe, no entiende, no puede comprender cómo es posible que vos estás dispuesto a darle dinero a Dios, a entregar una ofrenda para Dios. No lo pueden entender. ¿Por qué? Porque se ha de entender espiritualmente. Pero cuando yo he madurado, cuando yo me desarrollo espiritualmente, empiezo a comprender estos principios y para mí son totalmente
totalmente normal. ¿Por qué? Porque el Espíritu me enseña y me hace comprender porque he desarrollado la madurez de mi espíritu. Y eso hace que yo entienda cosas que otros no pueden comprender. Te puse un ejemplo ahí hablando de las ofrendas, pero podríamos ver muchísimos más casos de comportamientos, obras que nosotros hacemos para Dios que la gente natural no las puede comprender. Otra de las cosas que choca mucho es que nosotros estemos dispuestos a renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Es que nosotros estemos dispuestos a darle prioridad a Dios antes que a otras cosas. Es que nosotros estemos dispuestos a darle prioridad al servicio a Dios antes que a nuestros propios placeres. Es por eso que la madurez espiritual en nosotros desarrolla un nivel de servicio, un nivel de entrega, un nivel de compromiso, un nivel de excelencia, un nivel de entrega total a Dios, porque me vuelvo un hombre espiritual y para mí lo espiritual está primero. Por eso decía Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, lo terrenal, va a venir añadido. Yo tengo que enfocarme en lo espiritual, pero para enfocarme primero en lo espiritual y no que mi mente humana se vaya en busca de lo terrenal, yo necesito desarrollar esa madurez espiritual que hace que yo entienda cosas que el hombre natural no las puede comprender, no entiende mi comportamiento, porque mi comportamiento como crecido en Dios no proviene desde el alma, sino que proviene desde mi espíritu. Y es eso lo que tenemos que lograr. Tenemos que desarrollar el crecimiento de nuestro espíritu. Y la pregunta final sería, ¿cómo hacemos para crecer espiritualmente? Romanos capítulo 8 describe un gran conflicto entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu Santo, que batallan dentro nuestro constantemente. En nuestro interior, todos los días de nuestra vida se produce un conflicto, una lucha entre mi alma y mi espíritu. Ambos tienen el anhelo de controlar mi cuerpo. Y es por eso que acá te dejo un video hablando del espíritu, el alma y el cuerpo, cómo estamos conformados y cómo funcionan cada uno de ellos y qué parte tiene cada uno de ellos. Pero nuestro espíritu y nuestra alma tienen un conflicto en nuestro interior que ambos quieren controlar el cuerpo. ¿Y saben quién va a ganar ese conflicto? ¿Saben quién va a ganar esa lucha interna? Aquella parte de mi ser que yo más alimente. Entonces, si yo me enfoco más en alimentar mi alma, o sea, en ir en busca de mis deseos, en hacer lo que yo quiero, en ir en busca de mis pensamientos, en proceder ante mis emociones, en hacer que mis deseos controlen mi cuerpo, en seguir todo lo que mi naturaleza humana me dice, eso hace que yo alimente mi alma y mi espíritu queda sin alimentación y eso lo vuelve débil en mi interior y se debilita. Y no estoy hablando del Espíritu Santo, por favor, estoy hablando de nuestro espíritu. Ahora, ¿cómo hacemos para crecer espiritualmente? Tenemos que darle de comer a nuestro espíritu. ¿Cómo le damos de comer a nuestro espíritu? Con una intimidad con Dios, con oración, con lectura de la palabra de Dios y con ayuno. Nuestro espíritu se fortalece, se vuelve fuerte. Por eso Jesús decía que su palabra es pan, es alimento, que nutre, que nos fortalece, que nutre mi espíritu para que esté fuerte, para que esté firme, para que esté decidido a avanzar y a seguir adelante. Pero el encargado de alimentarlo soy yo. Y por segundo también lo importante es la oración, el hecho de orar, de buscar a Dios en intimidad, de darle de beber del río del Espíritu Santo a nuestro espíritu para que cobre vida, se fortalezca, se nutra, se hidrate de la vida de Dios en nosotros y eso va a hacer que nuestro espíritu se desarrolle, crezca en Dios y podamos empezar a comprender cosas que antes no entendíamos, a vivir una vida que antes no vivíamos y poder empezar a transitar, caminar la vida que Dios había diseñado para cada uno de nosotros. Es por eso que en nuestra vida puede haber vaivenes, nuestra vida puede haber mejores momentos y peores momentos, puede haber días buenos y días malos, pero lo que no puede haber es un vaivén, es una oscilación muy brusca en nuestra intimidad y en nuestra relación con Dios. Eso, nuestra relación con Dios tiene que ser constante, tiene que ser firme. ¿Cómo la logramos? Desarrollando la madurez de nuestro espíritu. Así que por eso espero que te haya servido y lo más importante, ¿no? Es que la madurez espiritual hará que podamos alcanzar el arrebatamiento y ser parte de la iglesia, la esposa del Cordero. Así que ya sin más te dejo con este video. Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Compartíselo a alguien que sepas que le puede llegar a gustar. Y ya sin más nos encontramos en el próximo video. Bendiciones a todos. Dios los bendiga mucho.